Hay una vida que te espera, oculta bajo la superficie de la rutina diaria. Pero para encontrarla, necesitas el valor de romper las cadenas. Isabella Martínez tiene 32 años. Es una mujer brillante, pero su pasión está enterrada bajo una montaña de números y cálculos. Cada día, su vida parece un eco vacío de sueños perdidos. Hasta que un encuentro inesperado lo cambia todo. Alejandro Rodríguez es un hombre misterioso, un fotógrafo que ve el mundo con otros ojos. Su arte captura el alma, pero lo que más impacta a Isabella es su mensaje. Nunca es demasiado tarde para cambiar. ¿Qué sucede cuando el pasado te llama, pero el futuro te empuja a saltar hacia lo desconocido? Isabella emprende un viaje que la lleva a redescubrir su pasión perdida, desafiando todas sus certezas. La pintura, su verdadera esencia, vuelve a ser su refugio y su fuerza. Pero su transformación no estará exenta de sombras. Una decisión arriesgada y un salto hacia lo incierto la llevarán a un debut que cambiará para siempre el curso de su vida. Y Alejandro, detrás de esa sonrisa enigmática, esconde un secreto que podría destruir todo por lo que Isabella ha luchado. ¿Qué pasa cuando el corazón está listo para lanzarse hacia lo desconocido? Te espera un viaje emocionante, misterioso y lleno de pasión. Una historia de renacimiento, valentía y un amor que no conoce límites. El cambio es solo el comienzo. ¿Estás listo para vivir de verdad? Isabella Martínez, de 32 años, vivía en Madrid, en un apartamento luminoso en el 5º piso de un edificio en el barrio de Chamberí. Las grandes ventanas dejaban entrar la luz del sol, iluminando el parquet brillante y los muebles de madera clara, pero no lograban disipar la sombra que se había instalado en su corazón. El apartamento estaba ordenado, casi estéril, con pocos objetos personales, un par de fotografías descoloridas en la repisa, una planta que luchaba por sobrevivir y un lienzo vacío apoyado en una esquina. Era su casa, pero no su hogar. No había nada que hablara de ella, de su verdadera esencia. Cada mañana, Isabella se despertaba a las 6:30 con el sonido de su alarma. Su primer gesto era apagar el teléfono con un suspiro pesado, seguido por el ritual de levantarse y prepararse para el trabajo. La rutina era siempre la misma: una ducha rápida, un café amargo bebido de pie frente a la ventana y luego salir de casa con un bolso negro colgado al hombro. El trayecto hacia el banco era un viaje silencioso en el metro, rodeada de rostros desconocidos, todos inmersos en sus pensamientos. Isabella se preguntaba a menudo qué estarían pensando los demás, si eran felices, si tenían algún sueño que perseguir o si, como ella, habían dejado de creer que era posible. El banco donde trabajaba era un lugar impecable, de paredes blancas y luces frías. Isabella pasaba sus días sentada en un escritorio, inmersa en números, balances y pantallas de computadora que parecían vaciarla poco a poco. Los compañeros eran amables, pero no amigos. Las pausas para el café eran breves momentos de conversaciones superficiales, sin profundidad. De vez en cuando, alguien le preguntaba cómo estaba, y ella siempre respondía con una sonrisa de cortesía: «Bien, gracias». Pero en su interior sabía que mentía. Isabella no estaba bien. Desde hacía demasiado tiempo, se sentía como una espectadora de su propia vida, incapaz de cambiar su rumbo. Su alma gritaba por algo más, pero su mente la callaba con racionalidad. «Debes estar agradecida por lo que tienes», se repetía. Un trabajo estable, un apartamento en una buena zona, una vida que muchos considerarían envidiable. Sin embargo, cada noche, al regresar a casa, se sentía prisionera de esa misma comodidad. En el fondo, Isabella sabía lo que faltaba: la pintura. Ese sueño que había alimentado desde niña, cuando pasaba horas con un pincel en la mano, perdiéndose en los colores. Todavía recordaba la sensación del lienzo bajo los dedos, el olor del acrílico, la magia de transformar una visión en realidad. Pero con el tiempo, ese sueño había quedado enterrado bajo el peso de las expectativas. «El arte no paga las facturas», le decían sus padres. Y así, eligió un camino seguro, renunciando a una parte de sí misma. De vez en cuando, Isabella se detenía frente al estudio que había montado en un pequeño rincón de su apartamento. Una habitación junto a la cocina, donde había colocado un caballete, una silla y una colección de pinturas que ya se habían secado. La puerta estaba casi siempre cerrada, como si abrirla significara enfrentarse a una verdad demasiado dolorosa, que había dejado de creer en su talento. Una noche, unos meses atrás, intentó pintar. Preparó el lienzo, mezcló los colores, pero después de unas pocas pinceladas abandonó el pincel. No lograba encontrar inspiración, o quizá temía descubrir que ese talento ya no existía. La vida social de Isabella era igual de monótona. Tenía pocas amigas, y esas pocas estaban ocupadas con sus familias o carreras.
Las noches en que salía se reducían a cenas ocasionales, durante las cuales escuchaba las historias entusiastas de las demás sin sentirse parte de ese mundo. No sentía envidia, pero sí una leve melancolía. A veces se preguntaba si estaba rota, si le faltaba algo que las otras habían encontrado. Los domingos eran los peores días. La ciudad se llenaba de familias paseando por los parques, parejas tomando brunch en los cafés, amigos riendo juntos. Isabella, en cambio, pasaba esos días en casa, intentando engañar al tiempo. Miraba películas, leía libros, pero nada lograba llenar ese vacío. A menudo se encontraba mirando al techo, perdida en sus pensamientos. Era un silencio ensordecedor, el de su mente, lleno de preguntas sin respuestas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Es esto todo lo que hay? Había momentos, sin embargo, en los que una chispa reaparecía. Una mañana, mientras caminaba hacia el metro, notó a un artista callejero pintando en la plaza. Se detuvo a observarlo, encantada por la fluidez de sus movimientos, por la pasión evidente en sus ojos. Por un instante, se imaginó en su lugar, con un pincel en la mano y el corazón lleno de vida. Pero el pensamiento se desvaneció rápidamente, sofocado por la racionalidad. No es realista, se dijo, reanudando su camino. Esa noche, Isabella se sentó en el sofá con una taza de té caliente. Miró el lienzo vacío en el estudio y sintió una oleada de emociones que la invadieron. Nostalgia, arrepentimiento, pero también una leve chispa de esperanza. Tal vez no era demasiado tarde para cambiar. Tal vez todavía podía encontrar el valor para tomar el pincel, para redescubrir esa parte de sí misma que había dejado de lado durante demasiado tiempo. Su mente se llenó de imágenes, paisajes llenos de color, rostros cargados de emociones, historias contadas a través del color. Su corazón comenzó a latir más rápido, y por un instante sintió una chispa de vida. Pero esa chispa era frágil, y Isabella sabía que necesitaría algo, o alguien, para convertirla en una llama. La noche era fresca, típica de un otoño madrileño. Las calles de la ciudad estaban iluminadas por farolas que proyectaban una luz cálida sobre las fachadas de los edificios históricos, mientras Isabella caminaba hacia la galería de arte. El vernizaje había sido organizado por un viejo amigo de la universidad, y aunque no se sentía especialmente entusiasmada, había aceptado la invitación. Algo dentro de ella, quizá la esperanza de romper con la monotonía, la había impulsado a ponerse un vestido negro sencillo pero elegante, acompañado de una bufanda colorida para añadir un toque de vida. La entrada de la galería estaba abarrotada. Isabella notó un grupo de personas bien vestidas que charlaban animadamente mientras sostenían copas de vino tinto. Sintió un ligero nerviosismo, como siempre le ocurría al estar en lugares desconocidos. Respiró hondo y se abrió paso entre la multitud, intentando parecer más segura de sí misma de lo que realmente estaba. Dentro, la galería brillaba con una luz tenue, con obras de arte colgadas en las paredes que contaban historias de colores y formas. Isabella se acercó a un cuadro que de inmediato captó su atención, una pintura abstracta, caótica pero extraordinariamente armoniosa. Le pareció ver reflejada su propia vida en ese entramado de líneas rotas y colores contrastantes. Increíble, ¿verdad?, dijo una voz profunda a su lado. Isabella se giró rápidamente y se encontró frente a un hombre alto, de cabello castaño ligeramente despeinado y ojos oscuros que parecían leer más allá de la superficie de las cosas. Vestía una camisa blanca desabrochada en el cuello y una chaqueta casual que le daba un aire relajado pero a la vez seguro de sí mismo. Sí, tiene algo de inquietante y maravilloso al mismo tiempo, respondió Isabella, tratando de disimular la sorpresa por aquella interrupción inesperada. Él sonrió, una sonrisa que parecía ocultar un mundo de historias no contadas. Soy Alejandro Rodríguez, se presentó, extendiéndole la mano. Isabella Martínez, respondió ella, estrechándosela. Su contacto era cálido, firme. Isabella sintió un escalofrío que no supo explicarse. No era atracción, al menos no en el sentido común del término. Era algo más profundo, una sensación de haber sido vista, realmente vista, por primera vez en años. Empezaron a hablar, e Isabella descubrió que Alejandro era fotógrafo. Pero no uno cualquiera. Era famoso por su capacidad de capturar la belleza oculta en las cosas más banales. Un charco iluminado por la luz del atardecer, la mano arrugada de un anciano, la sombra de un árbol sobre una pared descascarada. Cada una de sus fotografías era un pequeño universo, una narración visual que hablaba de emociones simples y verdaderas. «¿Sabes?», dijo Alejandro, mirándola con intensidad, «la belleza está en todas partes, pero hay que saber verla. A veces, sin embargo, estamos tan atrapados en nuestra rutina que olvidamos mirar de verdad». Esas palabras golpearon a Isabella como un rayo.
Era como si Alejandro estuviera describiendo exactamente lo que ella sentía, esa sensación de estar atrapada en una vida que no le pertenecía. «Tú lo logras», dijo ella en voz baja, casi temiendo revelar demasiado de sí misma. Él asintió, pero su mirada se volvió más seria. «No fue fácil. Durante años seguí un camino que no era el mío, tratando de complacer a los demás. Pero un día entendí que estaba desperdiciando mi vida. Vendí todo, dejé un trabajo estable y empecé desde cero. Fue aterrador, pero liberador». Isabella se quedó sin palabras. Sintió una mezcla de admiración y envidia. Él había tenido el valor de hacer lo que ella ni siquiera podía imaginar. «¿Y tú?», le preguntó Alejandro, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Qué es lo que te hace sentir viva?». La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento, no supo qué responder. Luego, casi sin pensarlo, dijo: «Pintar. O al menos, solía hacerme sentir viva. Pero hace mucho que no cojo un pincel». Alejandro la miró en silencio durante un largo rato. Era una mirada que parecía escarbar en lo más profundo de su alma, exponiendo sus miedos y deseos. «Nunca es tarde para redescubrir tu pasión», dijo finalmente, con una calma que sonaba a promesa. «Solo tienes que creer que el cambio es posible». Esas palabras se clavaron en el corazón de Isabella como una semilla que empezaba a germinar. Sintió un nudo en la garganta, una emoción que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Pasaron el resto de la noche hablando. Alejandro le contó sus experiencias, las dificultades y las pequeñas victorias que lo habían llevado a convertirse en el hombre que era. Isabella, por su parte, se encontró confesándole cosas que nunca había dicho a nadie. Era como si entre ellos se hubiera creado una conexión invisible, un hilo sutil pero indestructible. Cuando se despidieron, Alejandro le tomó la mano y le dijo: «Prométeme algo. Encuentra el valor de coger ese pincel y dar el primer paso. No tienes que mostrarle nada a nadie, solo a ti misma». Isabella asintió, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Sin embargo, esa noche, mientras volvía a casa, las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente. «Nunca es tarde. Solo tienes que creer». Cuando abrió la puerta de su apartamento, lo encontró más vacío que nunca. Pero esta vez, en lugar de sentirse abrumada por la soledad, Isabella sintió una extraña determinación. Se acercó al pequeño estudio, abrió la puerta y encendió la luz. El viejo caballete seguía allí, cubierto de polvo. Cogió un pañuelo y lo limpió lentamente, casi con reverencia. Mientras miraba el lienzo vacío, una nueva emoción empezó a crecer dentro de ella. No era solo esperanza. Era algo más poderoso, un deseo intenso de redescubrir esa parte de sí misma que había olvidado. Y, por primera vez en años, Isabella se sintió viva. Pasaron semanas, pero el pensamiento de Alejandro seguía vivo en la mente de Isabella. Sus palabras se habían convertido en un eco constante, un llamado que parecía susurrarle en los momentos más silenciosos: «Nunca es demasiado tarde». Cada vez que se encontraba en la monotonía gris de su oficina, entre cifras, gráficos y llamadas interminables, sentía un peso que la aplastaba más y más. Su vida, tan bien organizada y predecible, ahora le parecía insoportablemente vacía. Una noche, sentada en el sofá con su portátil en las rodillas, reunió el coraje para buscar algo diferente. Sus dedos temblaban mientras escribía: «Curso intensivo de pintura Madrid». Cuando apareció una lista de opciones, sus ojos se detuvieron en una en particular: «Redescubre tu talento. Una semana de inmersión en el arte». No era solo un curso, era una promesa. Al día siguiente, con una determinación que casi le asustaba, Isabella presentó una solicitud de vacaciones. Su jefe levantó una ceja, visiblemente sorprendido, pero no hizo preguntas. «Una semana, y luego vuelves a la realidad», dijo con una sonrisa que le dolió, como si ese pequeño acto de rebeldía fuera irrelevante. Pero para Isabella no lo era. La mañana del primer día del curso, Isabella se despertó con un nudo en el estómago. La inseguridad le arañaba la mente. ¿Y si es un error? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si me juzgan? Sin embargo, una fuerza desconocida la empujó a vestirse, a preparar una bolsa con viejos pinceles y tubos de pintura que no usaba desde hacía años, y a salir de casa. El aula estaba situada en un pequeño edificio en el corazón de Madrid, lejos del bullicio de la ciudad. Tan pronto como entró, fue recibida por el familiar olor a pintura fresca, trementina y madera de los marcos. Era un aroma que le recordaba su adolescencia, cuando el mundo le parecía lleno de posibilidades. El grupo estaba compuesto por personas de todas las edades:
Jóvenes estudiantes con miradas llenas de sueños, profesionales que tomaban un descanso de su vida diaria y algunos jubilados que buscaban un nuevo comienzo. Isabella se sintió fuera de lugar, pero al mismo tiempo, una chispa de emoción comenzó a crecer dentro de ella. El primer ejercicio era sencillo: pintar algo que evocara una sensación. Isabella se sentó frente a un lienzo en blanco, con el corazón latiendo a toda velocidad. Su mano vacilaba sobre la paleta, incapaz de elegir un color. Entonces recordó las palabras de Alejandro: no tienes que mostrárselo a nadie, solo a ti misma. Con una respiración profunda, sumergió el pincel en azul, un color que le transmitía serenidad y melancolía al mismo tiempo. La primera pincelada fue incierta, temblorosa, pero luego vino la segunda y la tercera. Sus manos, al principio rígidas, comenzaron a moverse con una fluidez sorprendente. Era como si cada movimiento liberara algo dentro de ella: una emoción reprimida, un recuerdo, un miedo. Mientras los colores se mezclaban en el lienzo, Isabella sintió una oleada de emociones. La alegría de crear algo propio se alternaba con una profunda tristeza por el tiempo que había dejado pasar sin hacerlo. Pero cada pincelada parecía decirle: está bien, estás aquí ahora. El mundo a su alrededor desapareció. Ya no estaban los otros participantes, ni los ruidos de la calle afuera. Solo estaba ella, el lienzo y el torbellino de emociones que le recorrían por dentro. Los colores cobraban vida, contaban una historia que ni siquiera ella lograba comprender del todo. Una historia de deseos ocultos, de sueños olvidados, de esperanzas que lentamente comenzaban a florecer. Al final del día, Isabella se encontró frente a una pintura que parecía casi respirar. No era perfecta, pero tenía alma. Las lágrimas le recorrieron el rostro mientras la observaba. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. La profesora, una mujer mayor con ojos amables y manos marcadas por el tiempo, se acercó y le sonrió. «Tienes talento», dijo, con una sencillez desarmante. Isabella negó con la cabeza, confundida. «No pinto desde hace años. He olvidado cómo se hace». «No, querida, no lo has olvidado. Solo has dejado de creer que puedes hacerlo». Esas palabras la golpearon profundamente. Salió del aula esa noche, con su pintura apretada entre las manos, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si hubiera abierto una puerta dentro de sí misma, una puerta que pensaba que estaba cerrada para siempre. Mientras caminaba por las calles iluminadas de Madrid, pensó en Alejandro. Se preguntó qué pensaría de su trabajo, si sonreiría al ver que finalmente había encontrado el coraje de dar el primer paso. Y por primera vez en años, Isabella no sintió miedo del futuro. Solo sintió un escalofrío de emoción, la promesa de una vida que finalmente comenzaba a ser suya. Decidir regresar a Granada no había sido fácil. Granada no era solo una ciudad, era un refugio y, al mismo tiempo, un recuerdo doloroso de lo que había perdido. Mientras el tren avanzaba por las colinas doradas de Andalucía, Isabella observaba el paisaje con una extraña mezcla de ansiedad y emoción. La ciudad que había dejado atrás años antes, cargada de sueños y esperanzas, ahora la esperaba como un viejo amigo con quien no había hablado durante demasiado tiempo. Cuando puso un pie en la plataforma de la estación, el aire familiar de Granada la envolvió por completo. Era una mezcla de flores de azahar, café recién hecho y ese inconfundible polvo cálido de las calles adoquinadas. Su corazón comenzó a latir más rápido. Cada rincón de la ciudad parecía susurrarle recuerdos. Caminaba lentamente, casi con reverencia, por las calles estrechas y concurridas. Cada piedra bajo sus pies le hablaba del pasado, de las noches dedicadas a soñar con el futuro, de las risas compartidas con amigos, de la inocencia de aquellos años en los que la vida parecía estar llena de posibilidades. Pero con esos recuerdos también llegaba el dolor. El peso de las decisiones tomadas, de las renuncias, de los miedos que la habían alejado de esa ciudad y de su pasión. Isabella se detuvo frente a una pequeña galería de arte, con el corazón cargado de emociones. Allí, a sus 20 años, había expuesto sus cuadros por primera vez. El escaparate era diferente ahora, más moderno, pero el letrero sobre la puerta seguía siendo el mismo: Galería del Alba. Solo el nombre bastaba para hacerle temblar las manos. Con una respiración profunda, empujó la puerta y entró. El interior tenía una atmósfera familiar, pero ahora estaba decorado con nuevas obras en las paredes. Pinturas vibrantes, llenas de vida y significado, le recordaban cuánto había amado ese mundo. Cada pincelada contaba una historia, e Isabella no pudo evitar imaginar que también sus obras, años atrás, habían tenido ese mismo impacto. ¿Isabella? La voz, dulce e incrédula, la hizo girarse rápidamente.
Frente a ella estaba Carmen, una vieja amiga y compañera de la academia. El cabello de Carmen era más corto, algunas arrugas marcaban su rostro, pero sus ojos eran los mismos, vivos, curiosos y llenos de empatía. No puedo creerlo. ¿Eres tú? Carmen la abrazó con calidez, como si el tiempo no hubiera pasado. Se sentaron en un rincón de la galería, rodeadas de cuadros que parecían observar silenciosamente la escena. Carmen, quien ahora dirigía la galería, la miraba con una sonrisa curiosa. «Has cambiado, Isabella, pero no del todo. Siento que algo de ti está volviendo». Esas palabras resonaron profundamente en Isabella. Era como si Carmen hubiera visto dentro de ella, reconociendo ese frágil brote de esperanza y pasión que estaba tratando de renacer. «Ya no soy la misma», respondió Isabella, mirando sus manos, aún manchadas de pintura por el curso que acababa de tomar. Dejé todo hace años, Carmen. La pintura, los sueños, todo. Carmen sonrió y negó con la cabeza. Pero no los has olvidado. De lo contrario, no estarías aquí. Las horas pasaron mientras hablaban del pasado, de las noches que pasaban pintando juntas, discutiendo sobre colores y significados ocultos, soñando con un futuro en el que su arte cambiaría el mundo. Carmen le mostró algunas de sus obras recientes, llenas de energía y vulnerabilidad, e Isabella se sintió inspirada y, al mismo tiempo, un poco celosa. «¿Sabes? Hay una exposición dentro de unos meses», dijo Carmen, rompiendo el silencio. «Estamos buscando nuevos artistas». Isabella negó con la cabeza inmediatamente, casi con pánico. ¿Yo? No estoy lista. No he pintado en años. ¿Y qué?, replicó Carmen, con un tono decidido pero amable. «Siempre has sido una de las mejores. No tienes que demostrarle nada a nadie, excepto a ti misma». Isabella no respondió. Sentía los latidos de su corazón en los oídos. La idea de exponer nuevamente era aterradora, pero también increíblemente tentadora. Esa noche, de regreso en su antigua habitación de la casa familiar, Isabella abrió una vieja caja llena de polvo. Dentro había fotografías, bocetos, pequeños cuadros que no veía desde hacía años. Cada pieza era un fragmento de quien había sido, un recuerdo tangible de los sueños que había abandonado. Mientras revisaba esos recuerdos, las lágrimas comenzaron a caer. No eran solo lágrimas de arrepentimiento, sino también de alegría. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que quizá todavía había esperanza. Al día siguiente, con un coraje que no sabía que tenía, Isabella regresó a la galería. Carmen aceptó. Carmen la miró, sorprendida pero visiblemente feliz. Lo sabía. Ese acuerdo fue el primer paso hacia algo más grande. Mientras salía de la galería, sentía que algo dentro de ella se había desbloqueado. Caminaba por las calles de Granada con una nueva energía, una sensación de libertad que hacía que su corazón latiera con fuerza. Todo a su alrededor parecía más vivo. Los colores de las casas, el aroma de las flores, incluso la luz del sol parecía más cálida. No solo había regresado a Granada, estaba regresando a sí misma. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones para Isabella. Dividida entre Madrid y Granada, entre la seguridad de su antigua vida y la incertidumbre de la nueva, cada día era una lucha contra las dudas y los miedos. Cada pincelada en el lienzo era un diálogo consigo misma, un desafío a esa voz interior que susurraba que tal vez estaba cometiendo un error. Una noche, sentada en su pequeño estudio en Granada, miró el cuadro que acababa de terminar. Era una explosión de colores vivos, un paisaje surrealista que parecía capturar el tumulto de su corazón. Había fuerza en esas pinceladas, pero también vulnerabilidad. Isabella dejó el pincel en su mano, deteniéndose un momento, y comprendió que aquello no era solo un cuadro. Era una parte de ella, el testimonio de todo lo que había enfrentado. ¿Pero era suficiente? Esa pregunta la atormentaba cada noche. Dejar su trabajo seguro en el banco parecía un salto al vacío. ¿Cuántas veces había imaginado la reacción de sus colegas? La incredulidad en sus miradas, los comentarios susurrados. ¿Va a abandonar una carrera prometedora para pintar? ¡Qué locura! Y luego estaba su familia, que ya había expresado sus dudas. Su padre le había dicho con claridad: «No puedes vivir de sueños, Isabella». Pero, a pesar de todo, algo dentro de ella le decía que esta era su única oportunidad para ser realmente feliz. Una noche, Alejandro la invitó a su estudio. El hombre que había transformado su visión del mundo se había convertido en una presencia constante en su vida, un faro en medio de la niebla. La miraba como si viera algo que ella misma todavía no era capaz de reconocer. «Tengo una idea», dijo Alejandro con una sonrisa y esa mirada magnética suya. «Quiero que expongas algunas de tus obras en mi próxima exhibición fotográfica».
Isabella se quedó sin palabras. ¿Yo? No estoy lista. Mis obras no son lo suficientemente buenas, y además, Alejandro la interrumpió con suavidad. Basta. Deja de esconderte. Tu arte tiene algo que decir, Isabella. Tienes que permitirle al mundo escucharlo. Esas palabras la golpearon como un rayo. Durante semanas había luchado contra el temor de no estar a la altura. Pero Alejandro tenía razón, no se trataba de perfección, sino de verdad. Cuando llegó la noche de la exhibición, Isabella era un manojo de nervios. Caminaba de un lado a otro en el pequeño espacio reservado para sus lienzos, sintiendo que el corazón le latía como un tambor. El vestido que había elegido, sencillo pero elegante, le parecía demasiado ajustado. Las manos le sudaban y seguía revisando que cada cuadro estuviera en su lugar. La sala se llenó rápidamente de gente. Los visitantes miraban las fotografías de Alejandro con admiración, pero luego sus ojos se dirigían hacia su rincón. Isabella se sintió expuesta, como si todos pudieran ver dentro de ella. Un hombre se acercó a su cuadro más grande, el que representaba un cielo tormentoso que se disolvía en un amanecer luminoso. Se detuvo un buen rato, examinando cada detalle. ¿Es tuyo?, le preguntó con un tono curioso. Sí, respondió Isabella, con la voz casi temblorosa. Él asintió, y una sonrisa apareció en su rostro. Es extraordinario. Puedo sentir cada emoción, cada lucha. Es poderoso. Esas palabras deshicieron un nudo que Isabella llevaba en el pecho desde hacía demasiado tiempo. Alguien lo había entendido. Alguien veía lo que ella estaba tratando de decir. La noche continuó, y Isabella se sintió cada vez más cómoda. Las preguntas de los visitantes, sus cumplidos, sus miradas sinceras, todo contribuía a hacerla sentir viva, como si cada pieza del rompecabezas de su vida estuviera finalmente encontrando su lugar. Alejandro la observaba desde lejos, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Sabía que ese momento era solo el comienzo para ella. Al final de la velada, Alejandro se acercó con una copa de vino en la mano. ¿Lo ves?, dijo con un tono ligeramente irónico. No estuvo tan mal, ¿verdad? Isabella rió, negando con la cabeza. Tenías razón. No fue fácil, pero fue increíble. Siento como si finalmente estuviera viva. Alejandro alzó su copa. Por ti, Isabella. Por tu nueva vida. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Madrid bajo un cielo estrellado, Isabella se sentía transformada. No era solo la euforia de la noche, era algo más profundo. Había dado un salto al vacío. Sí, pero por primera vez no tenía miedo de caer. Ahora sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para luchar por lo que amaba. Cada paso que daba era una declaración al mundo. No voy a volver atrás. Mirando las luces de la ciudad reflejadas en los cristales de las ventanas, pensó en todas las personas que tenían miedo de perseguir sus sueños. Esa noche, hizo una promesa consigo misma. Su historia no sería solo suya. Sería un ejemplo para cualquiera que sintiera que su corazón tenía algo que decir. Y con ese pensamiento, Isabella entendió que su vida finalmente estaba despegando. Isabella se despertó por la mañana con una sensación de paz que no había experimentado en años. El sol se filtraba a través de las cortinas ligeras, iluminando suavemente su estudio. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, algunos terminados, otros aún en proceso. Cada rincón de la habitación contaba una historia, un fragmento de un sueño que estaba tomando forma bajo sus manos. Hoy, Isabella no tenía miedo de cometer errores. Cada pincelada, cada decisión, incluso la más audaz, era una declaración de su libertad recobrada. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la pequeña mesa donde preparaba sus materiales. Era un ritual que le encantaba. El sonido del pincel rozando la paleta de colores, el aroma de la pintura fresca. Su vida había tomado un giro inesperado, pero ese giro finalmente le estaba permitiendo saborear la belleza de cada instante. Ya no había espacio para los arrepentimientos. Isabella lo entendió cada vez que se miraba al espejo y veía a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Esa mujer ya no se preocupaba por agradar a los demás. Ya no vivía bajo el peso de las expectativas ajenas. Ahora, cada día era un desafío consigo misma, una batalla por lograr lo que siempre había deseado sin miedo a fracasar. El pensamiento de Alejandro la hacía sonreír. Su figura, constante y segura, se había convertido en el punto fijo de su vida. Ya no era solo un amigo, sino alguien que había contribuido a darle la fuerza para ser ella misma. Isabella se sentía atraída por él, de manera sutil pero intensa. Había algo en el que la hacía sentirse más viva, que despertaba una pasión que pensaba haber olvidado. Alejandro nunca la miraba con ojos críticos.
Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, parecía ser una caricia para su espíritu. La comprendía sin necesidad de hablar, percibía sus miedos, sus deseos, y, sin hacerlo de manera explícita, la empujaba a superar cada límite que ella misma se había impuesto. Su presencia era tanto un refugio como un desafío. Isabella lo respetaba profundamente, pero no podía ocultar la creciente atracción que sentía por él. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un proyecto, Alejandro la miró con una mirada que la hizo detenerse. Estaba sentado en una silla, con el rostro iluminado por la suave luz del atardecer que se filtraba por las ventanas. Isabella sintió que su corazón latía más rápido. Había algo diferente en él ese día. Algo que nunca había notado antes, pero que ahora parecía evidente. «Isabella», dijo él con voz baja, casi un susurro, «has cambiado. Y lo veo en cada cuadro que haces. Tu arte se ha vuelto más verdadero, más tuyo». Sus palabras la golpearon como un rayo. Siempre había temido no ser suficiente, no estar a la altura. Pero en ese momento, sentía que Alejandro no solo hablaba de su arte. Estaba hablando de ella, de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Isabella se levantó de su lugar, se acercó a él sin pensarlo demasiado, como si su cuerpo hubiera tomado el control de su mente. Lo miró a los ojos y, por un instante, todo lo demás desapareció. Él sonrió, pero no fue una sonrisa como las demás. Había algo más profundo, más íntimo, que los unía en ese momento. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Lo sé», respondió ella, su voz más baja de lo que hubiera querido. «Me siento diferente. No solo en el arte, también en mí misma». Alejandro se acercó, poniendo una mano delicada sobre su hombro. Esa simple caricia pareció cargar el aire con una tensión inesperada. Isabella hubiera querido dar un paso atrás, pero algo dentro de ella la detuvo. Era como si finalmente estuviera lista para vivir sin frenos, sin miedo. Y sin embargo, su mente seguía vagando entre el deseo y el temor de lo que podría suceder si se entregaba completamente a la pasión que sentía crecer entre ellos. Él se inclinó ligeramente, como si estuviera buscando el momento adecuado para hablar, para decir algo que pudiera cambiar el equilibrio de ese instante. «Isabella», dijo, pero no terminó la frase. Era como si estuviera buscando las palabras correctas, pero no pudiera encontrarlas. Su cercanía los había puesto a ambos en una posición vulnerable. Isabella sintió que su corazón latía con fuerza. Cada parte de ella le decía que se dejara llevar, que permitiera que esa conexión se convirtiera en algo más profundo, más intenso. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella tenía miedo. Miedo de lo que podría significar. Miedo de enfrentar sentimientos que no sabría manejar. «No podemos», dijo Isabella, no porque no lo deseara, sino porque sabía que ese paso lo cambiaría todo. Y ella aún no estaba lista para dar ese salto al vacío, aunque sentía que lo deseaba con todo su ser. La tensión en el aire era palpable, pero Alejandro no pareció ofendido ni sorprendido. Más bien, su reacción fue más sutil, más comprensiva. Dio un paso atrás, dejando que Isabella tomara aire, y le sonrió con esa calma encantadora que, a su manera, la tranquilizaba. «No quiero forzarte a nada, Isabella. Sé que necesitas tiempo. Pero recuerda una cosa, el miedo nunca es una buena razón para no hacer algo». Esas palabras la hicieron reflexionar. Isabella entendió que, mientras el miedo a actuar la detenía, el miedo a no vivir plenamente su vida era lo que realmente la frenaba. Alejandro la había empujado hacia el cambio, y ahora, sentía que debía dar el paso final. Aceptar vivir sin arrepentimientos, sin miedo a lo que podría suceder. Isabella se levantó de la silla, dejando que su mente se liberara de cualquier duda. No necesitaba tener todas las respuestas ahora. No necesitaba saber qué sucedería con Alejandro. Lo que sabía era que, finalmente, estaba lista para vivir su vida como nunca antes. Y eso, para ella, ya era suficiente. El resto de la tarde pasó rápidamente, pero Isabella no pudo deshacerse de esa sensación que la había invadido. Alejandro, con sus palabras, le había hecho entender algo fundamental. Vivir sin arrepentimiento significaba no solo abrazar el cambio, sino también arriesgarse. No existía crecimiento sin el riesgo de caer, sin la posibilidad de perderse en el camino. Pero, de algún modo, esa conciencia le daba un coraje que no pensaba poseer. Mientras se encontraba sola en su estudio esa noche, Isabella observaba el cuadro que acababa de terminar. El cuadro era el reflejo de su alma. Colores vibrantes se mezclaban con tonos más oscuros, como para simbolizar la lucha entre el pasado y el presente. Cada pincelada contaba su historia, y la historia de aquellos que, como ella, habían luchado por emerger, por redescubrir su pasión y su fuerza. Se sentó frente al cuadro,
la mente en ebullición, y recordó ese momento con Alejandro. Cada palabra, cada mirada, había creado un vínculo invisible, una comprensión que le daba una nueva fuerza. Pero la pregunta que seguía rondando en su mente era: ¿y ahora qué pasará entre nosotros? No podía negar el deseo que sentía por él. Cada vez que se miraban, había esa chispa que parecía no apagarse nunca, esa tensión que se hacía cada vez más intensa. Pero Isabella se sentía dividida. Había el temor de entregarse completamente, de perder el control, pero también la conciencia de que ese vínculo, esa conexión, era algo único, algo que debía vivirse plenamente. Al día siguiente, cuando se encontraron nuevamente, Isabella no pudo evitar notar que Alejandro también parecía diferente. Ya no era solo su amigo que la animaba. Había algo más en sus ojos, una intensidad que nunca antes había visto. Su presencia parecía invadir cada rincón de la habitación, creando una nueva realidad que no tenía nada que ver con la cotidianidad que Isabella conocía hasta ese momento. ¿Has dormido bien?, preguntó él, acercándose con esa sonrisa que había aprendido a reconocer como el signo de una conexión que iba más allá de la simple amistad. Isabella asintió, pero por dentro sentía que estaba al borde de un cambio irreversible. Sí, he reflexionado mucho, y me di cuenta de cuánto el miedo ha influido en mis decisiones hasta ahora, respondió, con una voz que traicionaba una fragilidad que no quería admitir. Alejandro la miró atentamente, como si estuviera tratando de leer entre líneas, entendiendo que esa reflexión tenía un peso que no se podía ignorar. El miedo es natural, Isabella, dijo, acercándose aún más. Pero la vida es demasiado corta para vivirla con el freno de mano puesto. Yo te veo, cada día, crecer de manera increíble. No dejes de creer en ti misma. Sus palabras fueron como una caricia, un bálsamo para sus inseguridades. Isabella, sin embargo, no pudo evitar pensar que esas palabras contenían algo más. No solo un ánimo para su arte, sino una invitación a vivir sin límites, a descubrir quién era realmente, más allá de sus miedos. La conversación se interrumpió cuando, por un momento, sus manos se rozaron casualmente mientras se pasaban un pincel. Esa pequeña conexión eléctrica fue suficiente para que el aire se cargara. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía apartar la mirada de él, y su corazón comenzó a latir más rápido, un ritmo irregular que traicionaba las emociones que sentía. Alejandro la miró con una intensidad que nunca había visto antes. Ya no eran solo dos amigos trabajando juntos, sino dos personas que compartían algo más profundo, algo que estaba creciendo silenciosamente entre ellos, como una flor que florece en la penumbra. Isabella, a veces creo que aún no entiendes lo especial que eres, dijo él, acercándose aún más, el tono de su voz cargado con una sinceridad que no dejaba espacio a dudas. Y no hablo solo de tu arte. Hablo de ti, de lo que eres. Sus palabras la golpearon como una verdad que debía ser escuchada. Isabella se sentía vulnerable, pero no por miedo. Se sentía vulnerable porque, en ese momento, se daba cuenta de que estaba enfrentando algo que nunca antes había enfrentado, el amor, o quizás la posibilidad de él. Hubo un silencio entre ellos, cargado de expectativa. Luego, Alejandro le tomó delicadamente la mano. Ese simple gesto parecía condensar todo lo que no se habían dicho, todo lo que aún no se había revelado. Isabella sentía que su corazón se aceleraba, pero también había una paz que la invadía, como si finalmente estuviera siguiendo la dirección correcta. No necesitamos tener todas las respuestas, Isabella, susurró él. Pero debemos dejar de esconder lo que sentimos. Esa declaración no dejó espacio a dudas. Isabella sintió que estaba al borde de un nuevo capítulo de su vida, y por primera vez, estaba lista para afrontarlo sin miedo. Se sentía viva de una manera que nunca antes había experimentado. Su arte, su futuro, y Alejandro. Todo parecía finalmente converger en una única dirección. Isabella miró a Alejandro a los ojos, y en ese momento, todo lo demás desapareció. Solo estaban él, solo ella, y la conciencia de que las cosas estaban cambiando de manera irreversible. Ya no había espacio para los miedos. Solo para el coraje de vivir, de amar, de crear. Quiero vivir sin arrepentimientos, dijo Isabella, las palabras que finalmente encontraron su lugar. Alejandro le sonrió con una intensidad que hablaba más que 1000 palabras. Y yo estaré a tu lado, Isabella. Cada paso del camino. Isabella cerró los ojos por un momento, sintiendo una paz que le llenaba el corazón. Cada decisión, cada elección que había tomado, la había llevado hasta allí. Y ahora, sin más arrepentimientos, estaba lista para vivir su vida, para descubrir el amor, para explorar nuevas posibilidades, y finalmente dejarse llevar.
Finalmente estaba lista para aceptar lo que estaban haciendo entre ellos. Cualquier incertidumbre, cualquier miedo que la hubiera retenido, parecía disolverse bajo el calor de su mano, y Isabella sentía que estaba lista para dar el siguiente paso. No sé qué nos depara el futuro, Alejandro, dijo ella, con la voz temblorosa pero decidida. Pero sé que quiero vivir cada momento de este instante. Quiero dejar de esconderme de la posibilidad de ser feliz. Alejandro la miró, sus ojos brillaban con una intensidad que Isabella nunca antes había visto. Una sonrisa dulce se formó en sus labios, pero no era una sonrisa de satisfacción. Era una sonrisa de complicidad, como si ambos supieran que esa conversación marcaba un cambio irreversible. Y yo quiero estar a tu lado, Isabella. Quiero ver a dónde nos llevará este camino, juntos. Ya no había espacio para la duda. Isabella comprendió que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de su vida, un capítulo en el que no ignoraría sus deseos ni sus emociones. Ya no tendría miedo de vivir plenamente, de amar y ser amada. Su mano se apretó en la de Alejandro, un gesto que parecía tan simple, pero que contenía todo lo que ambos habían tenido miedo de admitir hasta ese momento. El vínculo que los unía se estaba transformando en algo profundo, algo que tomaría forma día tras día, a través de pequeños momentos como este. Mientras el sol se ponía fuera de la ventana, Isabella y Alejandro permanecieron en silencio, saboreando ese momento, conscientes de que nada volvería a ser lo mismo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Isabella sentía que no tenía miedo de lo que el futuro pudiera traer. Ya no había espacio para arrepentimientos, solo para la belleza de vivir con el corazón abierto, sin miedo de enfrentar lo que vendría. Un año después, Isabella miraba su vida con gratitud. Había encontrado el coraje para seguir su corazón y reescribir su historia. La felicidad ya no era un sueño lejano, sino una realidad cotidiana. Hoy, al mirarse al espejo, veía a una mujer diferente, una mujer que sonreía con una seguridad que nunca había conocido antes. Su vida había cambiado de maneras que jamás había imaginado, y ahora, cada día, se despertaba con una sensación de gratitud que llenaba su corazón. Su arte, que en un principio había sido solo un refugio, un modo de escapar de sus inseguridades, ahora era su medio de expresión más puro. Sus cuadros ya no eran solo imágenes sobre un lienzo, sino que contaban su historia, su evolución. Cada pincelada era un testimonio de la mujer que se había convertido, una mujer que finalmente había dejado de esconderse tras sus miedos e inseguridades para abrazar la vida en toda su belleza y complejidad. Hoy, Isabella estaba trabajando en su última obra, un cuadro que representaba la figura de una mujer mirando el mar. Los ojos de esa mujer, similares a los suyos, estaban llenos de esperanza y determinación. El mar, con su inmensidad y su movimiento perpetuo, era el símbolo del renacimiento de Isabella. Como las olas que se rompen en la orilla, ella también había aprendido a superar las tormentas de la vida, a dejar atrás los momentos difíciles para abrazar la paz que finalmente sentía dentro de sí. El pincel se movía con fluidez sobre el lienzo, y Isabella sentía una conexión profunda con el cuadro que estaba creando. Cada golpe de color, cada sombra que se mezclaba con la anterior, reflejaba su proceso interno, su viaje hacia la libertad y la autocomprensión. Mientras pintaba, una sensación de satisfacción llenaba cada fibra de su ser. No solo se trataba de talento, sino de una transformación completa que había ocurrido dentro de ella. Recordaba la época oscura, los momentos en los que no lograba ver la luz al final del túnel, cuando se sentía atrapada en sus propias inseguridades y miedos. Pero ahora, todo había cambiado. Isabella ya no se ocultaba, ya no temía tomar decisiones audaces, seguir su corazón. Había aprendido a confiar en sí misma, a creer en su fortaleza. Y su arte era el reflejo más tangible de ello. Sus galerías ya estaban llenas de personas que admiraban sus obras, pero no era la fama lo que la hacía feliz. Era saber que cada cuadro que vendía, cada sonrisa que recibía de sus admiradores, representaba una confirmación de su crecimiento y evolución. Cada vez que alguien se detenía frente a una de sus obras, Isabella sentía que esa conexión era algo mágico. Sus cuadros no solo hablaban de ella, sino también de los demás, de sus emociones, sueños y esperanzas. Ya no había espacio para las inseguridades, para las voces interiores que antes le decían que no era suficiente, que nunca lograría hacer algo importante. Isabella había dejado todo eso atrás. Ahora, sus días estaban llenos de energía, pasión y ganas de vivir. Se sentía invencible, como si nada pudiera detenerla. Y cada día, al ver su arte, se daba cuenta de cuánto había logrado. Se sentía orgullosa de lo que había alcanzado. El cambio no solo se había dado en su carrera, sino también en su vida privada. Alejandro, que siempre había estado a su lado, ya no era solo un amigo.
Su conexión había evolucionado hacia algo más profundo, algo que ninguna palabra podía describir por completo. Cada momento que pasaban juntos, cada risa compartida, cada abrazo, la hacía sentirse más viva que nunca. Ya no estaba sola, y ya no temía abrir su corazón a otro ser. Su vulnerabilidad, que antes consideraba una debilidad, ahora se había convertido en una de sus mayores fortalezas. Alejandro no solo era su compañero de vida, sino también su compañero de arte. Su colaboración creativa había alcanzado nuevas alturas, y Isabella se sentía extremadamente afortunada de tener a alguien a su lado que entendiera y apreciara su pasión. El arte, para ellos, ya no era solo un oficio. Era una forma de comunicación profunda, un lenguaje que los unía, que los hacía crecer juntos. Cada vez que se miraba a los ojos de Alejandro, Isabella veía reflejada una versión de sí misma que jamás había imaginado. Era una versión que había aprendido a amar, a respetar, una versión que ya no temía ser vulnerable, mostrarse tal como era. Y, de alguna manera, Alejandro la había ayudado a ver su propia imagen con nuevos ojos, ojos que ya no se fijaban solo en los defectos, sino que apreciaban cada detalle, cada imperfección que la hacía única. Por la noche, cuando se retiraba a su estudio, Isabella sentía una profunda satisfacción al mirar su trabajo. Ya no se trataba solo de talento, sino de la conciencia de haber elegido vivir una vida auténtica, una vida en la que cada día era una nueva oportunidad para crecer, aprender y amarse. Cada lienzo que pintaba representaba una parte de sí misma, y la satisfacción que sentía al completar cada cuadro no tenía precio. El cambio, Isabella lo entendía, nunca había sido fácil. Pero cada paso, cada desafío enfrentado, la había llevado hasta este punto. Y ahora, no solo se sentía finalmente lista para afrontar todo lo que la vida tenía para ofrecerle, sino que lo hacía con la certeza de que nada sería imposible para ella. Había aprendido a no temerle al futuro, a no temer lo desconocido, porque ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Y así, con el corazón lleno de gratitud, Isabella miró el cuadro que acababa de terminar. La mujer en el lienzo, que miraba el mar, era una versión de sí misma, una versión que finalmente había encontrado su paz. Y, mientras el atardecer iluminaba su estudio, Isabella sonrió. Sabía que su historia no había terminado. Apenas había comenzado.